el Día del Padre es un día que por razones personales me trastorna, ¿verdad? Y me confronta y me hace pensar mucho a mí. Así que pensando en eso hace unas 2-3 semanas, el Señor me dio un mensaje que quiero compartir con usted y que sé que le va a bendecir. Abra su mente, abra su corazón, abra su espíritu para recibirlo. Y quiero pedirle que busque en Lucas capítulo 15, versículo 20. Lucas 15, 20. Ahorita me acordé de aquel chiste, porque me dio una tosecita. Pero aquel chiste en donde un muchacho quería ir a pedir la que iba a ser su esposa, y entonces le dijo a su mejor amigo: mira, vos acompáñame y todo lo que yo diga vos lo vas a exagerar. Y entonces, pues ya usted sabe, llega a la casa de la prometida y el padre de la novia dice: bueno, ¿usted tiene con qué sostener a mi hija? Pues tengo mi finquita. ¡Ja! Finquita, dice el amigo, cientos de caballería, es dueño de la costa sur, dice el amigo. ¿Y en qué se moviliza? Pues tengo mi carrito. ¡Ja! Carrito, flota de limusinas tiene, dijo el amigo, ¿verdad? Y en eso tosió el amigo. Y dice el papá: bueno, tiene una tos, ¿no? Usted, una mitosecita, contestó el futuro novio. ¡Ja! Tuberculosis tiene, contestó el amigo. Ahorita me acordé de ese chiste porque tenía una mitosecita yo. Bueno, Lucas 15, 20. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Nuevamente, y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. El contexto de esta historia y del capítulo 15 es de aquel famoso versículo. Jesús está tocando el tema del arrepentimiento, y aquel famoso versículo que dice que hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Ese es el contexto, y la parábola está dicha en función de la actitud que tenemos que tener cuando nos vamos a volver al Padre. Está hablando de volverse a Dios. Yo no le quiero hablar de volverse a Dios, pero esta parábola me tocó mucho mi corazón para hablarle a usted del abrazo del Padre. Hay un trato individual que Dios tiene con las personas. A veces pensamos que cuando a alguien le va mal, Dios está tratando con nosotros, o que cuando la economía va mal, pero realmente tenemos que entender que Dios tiene un trato individual. O sea, usted tiene su relación con Dios, y el trato con usted es individual. Cierto que en esto afectan mucho las herencias de nuestros padres, pero el trato con Dios es individual. Así que en el contexto del arrepentimiento, y sin ninguna introducción previa, el Señor se lanza a contar esta historia. Y la historia, como usted la sabe, es la historia del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos. Y cuando nos detenemos a pensar por un momento acerca del tener hijos, ¿a los hijos se les ama poco o se les ama mucho? A los hijos se les ama mucho, hermanos. Cuando un hijo tiene alguna dolencia, cuando a la mujer le duele la cabeza, uno dice: Señor, sánala. Pero cuando a un hijo le duele la cabeza, uno dice: ¿cómo no me duele a mí en lugar de él? ¿Verdad? Los hijos se aman.
Son lo más amado, es la pureza más grande que uno puede llegar a tener en función del amor. Uno hace cualquier cosa por sus hijos. Me recuerda, hay una película de Denzel Washington en donde él estaba dispuesto a que le hicieran un trasplante de corazón para dárselo a su hijo, ¿verdad? Y aunque pues es Hollywood y lo que usted quiera, de todas maneras expresa mucho que uno haría cualquier cosa por los hijos. Ok, entonces dentro de este contexto, uno ama a los hijos. Los hijos son de lo más amado. Así que cuando un hombre tiene 2 hijos, está hablando ahí de que tiene el amor más grande de su vida. Los hijos, uno hace cualquier cosa por ellos. Ahora, esto va para que nosotros podamos observar la historia desde la perspectiva del padre. O sea, yo no quiero que usted la vea desde el hijo. Yo quiero que usted vea la historia desde la perspectiva del padre. Sin embargo, la historia sí habla del hijo menor, que un atrevido, no sabio, y muchos adjetivos que podemos ponerle aquí. Usted sabe la historia. Le dice: papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y este es un hijo que no tenía toda la perspectiva, porque estando dentro de la casa del padre, todo era de él. El padre lo dice, pero pierde la perspectiva y dice: bueno, yo ya escuché que en el siglo XX, no 21, en el siglo XX se van a institucionalizar los derechos humanos. Así que empezó a ver cuáles eran sus derechos y dijo: me corresponde. Y atrevidamente y sin toda la perspectiva, le pide a su padre, empieza a exigir sus derechos. A veces nos podemos identificar con este joven cuando hablamos de eso, ¿verdad? Cuando vemos eso, porque a veces se nos olvida que Dios nos ha hecho administradores de todo. Nuestro cuerpo nos lo dio en administración, ¿verdad? No es nuestro, un día lo vamos a tener que devolver. Y Dios nos dio todo en administración. Los hijos no son nuestros, debemos encaminarlo, pero al igual uno empieza a pedir sus derechos, ¿verdad? Mis derechos, y eso lo puede ver usted. Yo lo veo en la casa. El otro día alquilamos un par de videos y mis hijas, de camino a casa, yo quiero verlo primero, decía. Nosotros tenemos 2 teles con DVDs, así que lo hubieran podido ver una cada uno, pero la hermana Mónica dijo: no, una tele es mía. Yo leo la Biblia todo el día, hermanos. Yo no tengo problema con la tele, yo leo la Biblia todo el día, no hay problema. Así que entonces aquellas tenían que pelearse por la otra televisión. ¿Y sabe con qué salieron? Bueno, papá, nosotros tenemos un juego que hacemos cuando vamos en distancias, así que ellas utilizaron ese juego. Papá, piensa en un número de 1 a 5 y la que adivine el número, esa puede ver su película primero. Bueno, ganó la mayor y la menor empezó a alegar. Y llegó a la casa alegando y ala, y no mucho se puede expresar, pero para alegar sí son buenas. Parece que las mujeres vienen así desde chiquitas. Así que empezó a alegar, ¿verdad? Y el sentido de justicia como que está mucho dentro de nosotros, ¿verdad? Como que está muy... Y este muchacho fue así, ¿verdad? Yo quiero mis derechos y lo que me corresponde, porque no tiene toda la perspectiva. Vea que cuando nosotros pedimos y exigimos a Dios, tal vez no lo hacemos como una demanda, pero si no tenemos un corazón agradecido, si no tenemos una gratitud en el corazón, entonces lo estamos exigiendo de una manera indirecta. Si no, nosotros no tenemos un corazón que adora al Señor, no tenemos una felicidad, no hemos aprendido a ser felices, de alguna manera le estamos exigiendo a Dios nuestros derechos. Así que él se va,
exige sus derechos y se va, el padre le da todo y allá empieza a volar la plata, empieza a malgastarlo todo, él empieza a despilfarrarlo, dicen, ¿verdad? Y a veces cuando nosotros exigimos nuestros derechos, ciertamente nos alejamos del Padre, queremos hacer nuestra voluntad, queremos, quizás no lo vamos a ir a despilfarrar como la historia esta, pero no estoy hablando tan solo de dinero, sino estoy hablando de comunión, estoy hablando de la relación que nos une a Dios, que se corta, que se interrumpe con nuestra ingratitud, con nuestro poner otras cosas por sobre esta relación. Así que, pero lo que Dios nos ha dado, que es mucho, nos dio su palabra. Su Espíritu nos lo ha dado, está dentro de nosotros. Venimos y le restamos importancia a eso. Es como despilfarrarlo. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios y de su palabra y de sus mandamientos y de cómo Dios dice que las cosas deben de ser hechas, entonces nos empezamos a meter en problemas. Estamos despilfarrando los dones espirituales que Él nos ha dado y nos empezamos a meter en problemas. Los problemas económicos vienen por no hacer las cosas como Dios ha dicho. Los problemas familiares vienen por no hacer las cosas como Dios ha dicho. Los problemas vienen porque de pronto hay una ausencia de Dios en nuestra vida. Nosotros nos hemos encargado de pedir nuestros derechos y nos hemos alejado y nos hemos ido y hemos buscado en otro lugar, y por eso empiezan a venir los problemas. Yo no digo que exclusivamente por eso vengan, pero es una gran causa. Así que el muchacho empezó a vivir escasez económica. Usted conoce la historia. Y entonces fue a buscar trabajo y encontró el trabajo de cuidar cerdos. Ahora, el punto aquí no es que este era un mal trabajo o cómo los judíos tenían en su mentalidad qué significaba el cuidar cerdos para ellos, lo cual era muy bajo. Pero el problema aquí no es el trabajo en sí, sino el problema llega a ser el momento en donde él mira lo que los cerdos están comiendo y le da hambre. Hace un momento, cuando yo introducía el tema, yo le decía a usted, pues hoy hubiera sido un buen día para quedarse en casa con una tacita de chocolate caliente, un cafecito con leche, un expreso, una bendición, ¿verdad? Y son cosas que podemos ver ahorita porque tenemos un poquito de frío. De hecho, si quiere mandamos a prender los ventiladores. Pero hace una semana estábamos sudando la gota amarga. Usted ya se quería ir. Hoy está lloviendo, así que no se puede ir. Porque ya mandamos a quemar todos los paraguas que dejaron ustedes en la entrada. Entonces, el joven empieza a dar envidia la comida de los cerdos. ¿Sabe? Cuando yo era niño, hasta los 12 años me dejé, todas las vacaciones me enviaban a Cabricán City. A los 12 años me rebelé y dije, no more, no más. Y allá en el campo, bueno, mi abuela de repente, en la casa, enfrente hay un manzanal, en la casa de mi abuela, y a veces tenían cerdos ahí. Y una vez, yo tendría 7, 8 años, vi cómo mataron un cerdo, hermano, qué cosa más terrible, me quedé traumado el resto de mi vida. Todavía estoy traumado por eso. Pero si uno ve lo que comen, uno no lo envidia. Yo no sé usted, pero porque comen de todo, ¿verdad? Queridos hermanos, la solución para nuestra vida está en Dios. Cualquier otro lugar donde busquemos será como cuidar cerdos. Este muchacho pudo en ese momento donde se le acabó, pudo haberse vuelto a Dios, decidió cuidar cerdos. La solución para nuestra vida siempre está en volver a la palabra, en volver a ver por qué no. Dios sabe por qué. En volver a ver por qué estamos viendo escasez, en volver a ver qué está pasando. Dios sabe por qué.
La solución a nuestra vida siempre está en volvernos a Dios. A veces no nos volvemos a Dios, a veces no, necesito trabajar, en lugar de trabajar 8 horas al día, necesito trabajar 16. Y eso empeorará las cosas en el mediano y en el largo plazo. A veces no, necesito ir a Boca del Monte, donde algún brujo, a que me haga un buen trabajito. ¿Verdad? A veces buscamos darle una solución que no tiene que ver con Dios a las cosas. Eso es cuidar cerdos. Pero finalmente el muchacho reacciona un día. Diga conmigo, reaccionar. Últimamente esa palabra es mal vista, ¿verdad? Porque se ve como que la reacción es como que me pullan y uno tiene que ver quién lo puyó a uno, ¿verdad? Pero en este muchacho, él vuelve en sí. Él vuelve en sí. Él dice, ¿qué estoy haciendo? Nosotros tenemos que encontrar un momento en el donde tenemos que ver por qué no está bien la familia, por qué no está bien esta situación, por qué esto no está bien. Tenemos que decir, no es lo que Dios hubiera querido. En la casa del Padre no es así. O sea, queridos hermanos, Dios nos creó para ser felices. Me disfruté mucho ese video. Disfruté mucho esa carta con Dios. Voy a pedir que me la envíen para verla, porque lo disfruté tanto. Dice que Él nos creó, en Él nos planificó, en Él desde antes que el mundo físico fuera creado. ¿Y cuáles serían los planes de Dios para nuestras vidas? ¿Cuáles eran los planes de Dios para Adán y para Eva? Eran buenos planes. Claro, tenía que existir el riesgo del mal. Tenía que existir en nuestras vidas. Siempre vamos a encontrar un riesgo para meter las patas. Siempre va a haber una posibilidad. O sea, eso es una latente. Siempre tenemos que tener el riesgo de fallar. El crecimiento viene cuando uno se sobrepone a ese riesgo, cuando uno aprende a escoger basado en la palabra de Dios. Así viene el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Pero la intención original de Dios era la felicidad, la plenitud, la realización. El ser humano fue creado para ser feliz. El cuerpo humano fue creado para tener felicidad. La tierra fue creada para producir abundancia. Existe el riesgo de no alcanzarlo también, pero la tierra fue creada. Así que él reacciona un día y dice, ¿qué estoy haciendo? Necesitamos reaccionar. Salud, siempre nos va a ir mejor con Dios. Aunque no se vea, aunque aparentemente no se vea, aunque el cambio no ocurra en un día, pero siempre nos va a ir mejor con Dios. Necesitamos reaccionar. Y aquí es donde nosotros vemos el momento del arrepentimiento, y lo quiero tocar así brevemente, porque para reaccionar tenemos que entender que Dios no se ha alejado de nosotros. Tenemos que entender que Dios no nos ha dado la espalda. Tenemos que entender que Dios ni siquiera está bravo, pues. A veces tenemos la imagen de que cuando nosotros le fallamos al Señor, el Señor se enoja con nosotros, ¿verdad? Y está presto a castigar. No, lo que pasa es que Él ideó un sistema de justicia, y entonces la justicia se va a dar, la justicia nos va a alcanzar. Pero Dios no está airado, no está bravo. Y menos si usted ha recibido a Jesús en su corazón. Dios no está bravo. Pero el concepto del arrepentimiento es: yo me alejé de la casa de Dios, yo me fui, yo me aparté de Dios. Entonces tiene que haber un esfuerzo por mí en volverme. Ese esfuerzo no lo va a hacer Dios por nosotros. Ese esfuerzo nos toca a nosotros. Ahora, eso sí va a provocar una reacción en Dios también. Mire lo que dice Proverbios 28:13. Dice ahí: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Ahí está el volverse a Dios. Eso es volverse a Dios. Pero yo le dije a usted, mi tema
no es ese. Me tardé 20 minutos en la introducción, pero en lo que le quiero decir me va a tardar menos. Y vuelvo al texto de donde iniciamos. Dice, y levantándose el muchacho, o sea, esto es después de la reacción, después del principio del arrepentimiento, él se levantó y se fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ok. Eso es lo que yo quiero compartirle. Recuérdese, mi tema es el abrazo del Padre. Mi tema es desde la perspectiva del Padre, no desde la perspectiva del Hijo. Yo voy a dar por sentado que usted vive con un deseo de volverse a Dios completamente. Yo voy a dar por sentado que usted vive con un deseo de soltar cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios, y usted tiene un deseo en su corazón de volverse a Dios continuamente. Ese es el trabajo espiritual. Pero ¿qué sucede con Dios cuando eso pasa? Ese es mi tema. Entonces, número 1, dice allí que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Su padre lo vio cuando estaba lejos, lo divisó. Es probable que en la historia el padre saliera a una montañita todos los días, que es lo que está dando a entender Jesús, a buscar y a ver, porque el deseo de Dios es que nos volvamos a Él. Por eso le digo, Dios no está bravo con usted. Y entonces cuando todavía estaba lejos, el padre lo vio porque lo estaba buscando. Quiere decir que Dios no espera que usted sea perfecto. Quiere decir que Dios no está esperando que usted haga todos los pasos que tiene que dar, que es bueno que los dé. Quiere decir que con la intención primaria que usted empiece a dar, eso le va a contar. Así que simplemente acerquémonos. Quizás no lo vamos a hacer perfectamente, sí es cierto. A veces la religión ha puesto como que para acercarse a Dios hay que dar ciertos pasos, y a veces nosotros mismos, los que deberíamos de enseñar y facilitar esto, lo hacemos más difícil, ¿verdad? Hacemos pensar como que para acercarse a Dios es casi que imposible. Pero desde la perspectiva de Dios, cuando existe una intención, el Padre sale a ver. Dios no espera que usted sea perfecto. Dios no espera que usted no falle. Dios no espera que usted sea infalible. Dios espera que usted tenga una intención de volverse a Él. Y lo hace porque Él es misericordioso. Lo hace, mi querido hermano, porque Él tiene un amor. Ya me estoy adelantando al segundo punto. Pero Él tiene un amor incondicional, lo voy a decir. Ahora, el punto aquí es que el Padre lo vio. Bueno, hoy ya no es una distancia física la que tenemos que caminar nosotros, pero sí es una distancia emocional. O sea que esto es una cuestión de actitud. Dios ve el corazón. Es una cuestión de actitud. Mi querido hermano y mi querida hermana, vete de este lugar, todavía no, hasta que termine de predicar, pero vete de este lugar con el deseo de volverte al Padre, siempre. Acuéstate en tu cama cuando te vayas a dormir, con el deseo de volverte al Padre. Levántate, empieza tu día y dile: Padre, hoy me quiero volver un poquito más a ti. Es una cuestión de actitud. La segunda cosa que sucede es que dice la Biblia que el Padre sintió compasión por él. ¿Qué había hecho el Hijo? Le había pedido la plata y la había invertido en autocasa. La invirtió en el banco de comercio, en el offshore. Pues eso todavía hubiera sido excusable. ¿Sabe qué hizo? Dice la Biblia que se la gastó en prostitutas y en pachangas. ¿Usted cree que el Padre no sabía eso? Sí lo sabía, porque lo vio regresar harapiento, lo vio regresar mal, lo vio regresar mal. Y cuando lo ve regresar, ¿qué siente? ¿Justicia? ¿Qué siente? ¿Ira? ¿Qué siente?
Yo no sé cómo fue, pero dice que sintió compasión. Ok, usted se vuelve a Dios con una actitud correcta y usted provoca una reacción en Dios que se llama compasión. Ahora, esto es muy importante, porque yo quiero pedirle a usted que usted ame a su familia de esta manera. Mire, le voy a poner un ejemplo. Papá tiene un hijo de 19, 20 años. Y el hijo le dice: papá, quiero ir a comerme una hamburguesa después del servicio de jóvenes allá en la iglesia. Quiero irme a comer una hamburguesa con mis amigos. Vamos a salir. Perfecto, dice papá. ¿A qué horas vienes? A las 9 de la noche, papá. Está bien. Llévate el meches, le dice el papá. Y le da las llaves. Porque uno de padre, pues, ¿verdad? Así que el muchacho se va. Pero como a las 8:30, el padre ya dice: bueno, este ya debería empezar a venir para acá. Y se empieza a imaginar que el muchacho ya va para la casa. A las 9 menos cuarto, pues, el padre está un poquito nervioso, ¿verdad? A las menos 5, ya está imaginándose que oye que el garage se está abriendo para meter el carro. A las 9:01 dice: este patojo ya viene tarde. Usted vea el cambio. Usted nota el cambio. A las 9:01, a las 9:15, el papá ya está llamando al celular del patojo. Y si no hay respuesta, empieza la preocupación, ¿verdad? Ya a las 9:15 no hay respuesta. A las 10 hay terror. A las 11 el padre ya está llamando a los hospitales, a los bomberos. Mire, usted no... ya está dispuesto a salir, y hay una desesperación porque los hijos se aman. Uno se preocupa por los hijos, ¿verdad? A las 12 que el muchacho entra campante. ¿Ya viene papá? Y lo ve. Primero le da gracias a Dios por su seguridad, ¿verdad? Ya está aquí. Y el meches lo va a ver, ¿verdad? Está intacto el meches. Pero después de eso, si al hijo no le pasó nada afuera en la calle, le va a pasar adentro. Entre los más sensatos podría estar un padre que dijera: ¿qué te pasó? Ya me tenías preocupado. Entre los menos insensatos, alguien que se quite cualquier cosa, lo reciba con cinchazos en la cara y le diga: no sabes lo que me hiciste preocuparme, dice. Y como decía el hermano Ricardo Montaner: ¿a dónde está el amor? Ahí se acabó el amor, ¿verdad? El hermano Arjona dice: se nos muere el amor. Bueno, el punto es que el amor es condicionado. Piénselo. Nuestro amor es muy fácil que sea condicionado. Si me tratas bien, te trato bien. Si me tratas mal, pues se están riendo, ustedes saben, ¿verdad? Porque uno está programado así. ¿Cómo es eso de que hoy yo tenía que salir temprano? Hoy me tocó ir al funeral a mí temprano, en la mañana. ¿Y cómo es eso que Mónica no se levantó a hacerme desayuno? Me está tratando mal, hay abuso emocional en mi casa, ¿verdad? Uno trata como lo tratan. Pero aquí hay un Padre, Dios, que no trata así. Hazle saber a tu familia, hazle saber a los que los amas, que nunca los vas a dejar de amar. Van a crecer más saludables, vamos a tener un mejor país. Hazle saber a tu esposo, a tu esposa, que aunque sea lo que sea o haga lo que haga, lo vas a amar. Hazle saber a tus hijos que hagan lo que hagan, les vas a amar. Claro, no quiere decir que no los vas a corregir. A veces hay que corregir, pero nunca cuestiones el amor, porque Dios no te lo cuestiona a ti. No importa qué tú hagas, Dios siempre te va a recibir. No importa dónde hayas estado, Dios siempre te va a abrir los brazos. No importa dónde hayas pasado, siempre Él va a sentir
compasión por ti, porque su misericordia no depende de lo que hagamos. Su misericordia, su amor no depende de lo que nos ganemos. Este es el concepto de la gracia. Su misericordia no depende de qué tan bueno seas, qué tan bien hagas las cosas. Su misericordia depende de Él nada más, porque Él decidió amarte, y como Él decidió amarte, Él lo va a hacer siempre. No importa cómo tú vengas con Él. Ahora, eso a mí me da libertad para operar y para vivir y para hacer y para proponer. Y esa es la idea de Dios. ¿Por qué yo? Piénselo así. ¿Por qué yo, teniendo tal amor en casa de mi Padre, quiero ir a probar en otro lado? Y ese es el conflicto espiritual que tenemos que aprender a vencer siempre. Nos tienta a hacer las cosas como Dios ha dicho que no se hagan, porque es más rápido, porque es más fácil, por lo que sea. Nos tienta a eso. Pero teniendo un amor incondicional que te va a recibir, uno podría pensar, bueno, entonces se vale. Pero yo te digo, es más responsabilidad y es mejor escoger. No, me quedo en casa siempre. Me quedo en casa. Y número 3, dice que el Padre corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Queridos hermanos, Dios es bueno y nos ama. Si para estar bien el Padre hubiera tenido que esperar el mismo tiempo que pasó desde que yo me aparté de Dios, sería un largo tiempo. Cuando tú te vuelves a Dios de todo tu corazón, Dios minimiza el tiempo que le va a llevar a Él restaurarte a ti. Y por eso Él corre, Él se acerca, porque su amor es incondicional. Porque su amor es incondicional. Entonces, tú necesitas un abrazo del Padre. Tenemos que decirlo, tenemos que admitirlo. Yo soy el primero en hacerlo. Muchas veces, y a veces muy recientes, nos hemos alejado, nos hemos apartado. Conocemos el camino, pero igual nos apartamos. Esa es la causa de nuestras malas cosechas. Eso es lo que trae estragos a nuestra vida. Estar lejos de la casa del Padre. Cuando hablo de casa me refiero a comunión. Bueno, cuando yo tengo una actitud correcta y me vuelvo a Dios, Dios ve mi actitud y me abre las puertas de su casa. Me hace entender que no está enojado conmigo. Me muestra su amor incondicional. Y luego reduce el tiempo que tendría que ver mi restauración con Él. Y estrecha los lazos de comunión. Yo no sé si usted alguna vez lo han abrazado así, como a este hombre. Y tengo un recuerdo. En el año 91, yo me estaba mudando para Guatemala. Venía desde frontera con Canadá, 5,000 kilómetros, veníamos en carro. Venía con mi señora madre. Y de Texas para México, para Guate, nos pasó de todo. Se nos descompuso el carro. Nos paró la policía. Nos tuvimos que quedar 3 días en la frontera porque teníamos que esperar un papel que nos faxearan. En México nos pidieron varias ofrendas de amor al punto de que ya no tenía yo para estar dando ofrendas de amor, ¿verdad? Me refiero a mordidas, ¿verdad? Y llegó al caso de que en Veracruz, de repente me paró un policía y me dijo, oye, ¿te pasaste el semáforo? Me dijo. Y yo me bajé del carro.
para ver cuál semáforo, y no había semáforos. ¿Y cuál semáforo? Le pregunté yo, ¿verdad? Uno que está en la entrada, me dijo. ¿En la entrada dónde? Le dije yo. En la entrada de la ciudad, te lo pasaste. ¿Y usted cómo sabe? Le digo yo. ¿Te lo pasaste, güey? Me dijo. Fue su respuesta. Y mi mamá, que estaba dentro del carro, se salió usted. Las mujeres son más aguerridas, ¿verdad? Por eso llevaba a mi mamá para que le pegara a los policías. Y no, que yo, vamos, entrate. Y nos pasó de todo. Cuando llegamos a la frontera del Carmen, pues en ese entonces no había celular, tal vez había, pero eran ladrillos y yo no tenía ladrillos para pagarlo, ¿verdad? Así que llegamos a la frontera y supuestamente mi papá nos iba a ir a recibir ahí con un coronel que nos iba a hacer favor de pasarnos todas las cosas para no pagar impuestos. Ya sabe usted, ¿verdad? El Señor siempre me ha dado cuello, aleluya. Así que iba a ir un coronel, en ese entonces se podía, ahora no sé, tal vez se puede, pero hay que hacer otros tipos de ofrenda, yo no sé, ¿verdad? Pero no llegaba y estábamos esperando y de repente se apareció mi papá. Y yo miro que mi mamá salió corriendo, ¿verdad? No sé si pues lo abrazó y mi mamá se puso a llorar, porque de verdad nos había pasado de todo, hermanos. Nos había pasado de todo. Yo dejé tirado los pasaportes en no sé dónde. Nos pasó de todo, hermano. Mire, que yo traía un remolque en el carro y vengo por un lugar que se llama La Ventosa y miro que el remolque va suelto, solo amarrado o sea, nos pasó de todo, de verdad. Pero Dios nos guardó y uno a veces cuando le pasa de todo, uno no reacciona de la mejor manera. Así que cuando mi mamá vio a mi papá, pues ya sabe usted, mi mamá lloró pero cuando yo lo fui a saludar y sentí ese abrazo, qué rico se siente volver a casa. Yo había estado afuera 5 años. Y quizás no fue un abrazo muy rápido, pero fue un abrazo tan sabroso que lo recuerdo a la fecha de hoy, ¿verdad? Queridos hermanos, necesitamos no experimentar, necesitamos vivir el abrazo de un amor incondicional de Dios. No tienes que hacer algo para que Dios te ame. Por favor, vete con esa claridad. Tienes que trabajar mucho espiritualmente para prosperar, para trascender, por supuesto. Yo no me aparto de eso, no estoy diciendo que todo sea wow, así. No. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que proponer, hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar, hay que leer, hay que hacer trabajo espiritual, hay que perdonar a los ingratos, que cómo cuesta perdonar, hay que bendecir a los enemigos, hay que hacer un montón de cosas. Pero todo esto va en función de un beneficio para mí. Ahora, en función de Dios, no tengo que hacer nada para que Él me ame. Él ya me ama y ya te ama a ti.